Se ha ido la cámara. Igual es la otra. Bienvenidas a un nuevo programa del Colegio. María, mira qué pasa aquí en el periódico. Pues que el disco de Ya han escogido van a ir al TC y nos van a contar noticias. ¡Wow! ¡Impresionante! Pues entonces, ¡que pasen! Buenos días a todos y a todas. Hoy Kiki y yo os vamos a comentar noticias. Bueno, ya tú sabes, como yo. Ajá. Al fin, sí comienzo. Sí, comience. Eso es. Comience ya. Comience ya. Bueno, pero calmarse. La activación del Donald Trump ha aumentado las tensiones globales y la empresa actuará ahora el centro de trabajo geopolítico global. Si la Unión Europea plantea movilizar 800.000 millones de euros para un histórico plan de rearme europeo, desde el político Washington suspende abruptamente la ayuda militar a Kiev. Ahora mismo, Moscú sostiene además que un contingente militar de la Unión Europea supondría una participación oficial de la OTAN en la guerra contra Rusia. Cumbre europea en Bruselas en un momento muy delicado en la guerra de Ucrania, cuando el presidente estadounidense Donald Trump presiona cada vez más al país agredido a que acepte el trato con Vladimir. Hay muchos conflictos que tienen que ver con la guerra actualmente. Bueno, dejamos de atrás este camino. 15 personas resultaron heridas después en Corea del Sur. Luego de 8 bombas lanzadas por organizaciones de combate y caerán en la zona civil, afectando viviendas y una electricidad. Todo esto pasó durante maniobras militares en Ocho. Pero ¿a qué destruir? Esta noticia es un poco esa. La Fiscalía quiere anunciar el juicio contra el del sexo de Jenny Ernst. El Ministerio Público refiere a la sentencia y solicita que vuelva a publicarse la lista con el nuevo ministro al considerar que el juez, José Manuel Fernández Prieto, no fue imparcial. La Fiscalía de Defensa Nacional ha presentado este jueves una acusación que carga dureza contra la sentencia del caso Rubiales. En el texto marca en francés la primera fiscal pide la nulidad tanto del juicio como para considerar que el magistrado José Manuel Fernández Prieto no fue imparcial. Volvieron a protestar después de casi 2 años. Bueno, ahora no. Será uno de los asesinos de torturar fue declarado culpable este miércoles por el Tribunal de Portugal ya a agredir sexualmente a 10 mujeres en Inglaterra y Chile. Tras un juicio que duró un mes, el 11 de 18 años llevó a cabo los ataques de 2019 y 2023. ¿Qué pasa? Mi papá me está escribiendo. ¿Qué te dice? Bueno, entonces adiós. A partir de eso terminamos. Ay, me dice que vamos a buscar. Porque estás hablando por el fútbol. Ah, vale. Ahora que has dicho lo del fútbol, me has acordado de algo. Ah, sí, el año que está en la discusión donde puedes estar. Hola y bienvenidos a esta nueva sección de deportes. Oye, Dani, eso me tocaba decirlo a mí.
Vale, déjame quedar aquí, así. Me parece magnífico. Primero vamos a empezar por el modelo. El antiguo partido empatado contra el primer poder y están ante el último de la lista. Básicamente, el presidente directo. Seguramente sabrás que el tenista español Alejandro Davidovich, número 60 del mundo, se despidió este sábado del italiano Matteo Berrettini, número 38, y clasificó para la final de ATP Vivo ATP 250 de Argentina. Pues no lo sabía, pero estamos juntos para el eso. Ahora la de digo, lo que que el último partido empataron 1-1 contra el Turquía de Japón. Y va el refuerzo de Jeddah, mientras el puesto ganó 3-1 contra el Racing de Ferrol. Y se encuentra en el segundo puesto. Sí, sí lo sabía. Sí, claro. A ti te interesa el fútbol. ¿Se supone que no te interesa? Yo no sé que lo que lo voy a hacer. Ja, te toca. Ja, tú, Alejandro del Rey, contra la gran historia de la nación primordial. Regional de España en el segundo torneo de World Tour. Yo ahora mismo voy a perder. El Real Madrid perdió 2-1 contra el donde el disco se convirtió en el mejor jugador del planeta. El Barcelona humilló 4-0 a la Real Sociedad y el Atlético de Madrid ganó 1-0 al Atlético de Bilbao. El primer punto es Francia, el segundo el Atlético de Madrid y el tercero el Real Madrid. Madre mía, ¿qué es el periodismo de deportes? Ahora toca el juego de la primero, el Club de Brujas perdió 1-3 contra la Argentina. El Real Madrid ganó 2-1 al Atlético de el subcampeón. Ahora el Fran huyó 1-7 al PSV. El Dortmund empató 1-1 contra el Live Olympic Sporting Club. El Barça ganó 0-1 contra el Benfica. El Inter ganó 2-0 al Feyenoord. El Bayern de Múnich ganó 3-0 al Leverkusen y el Liverpool ganó 0-1 al PSV. Vale. Oye, ¿no también existen otros deportes aparte del fútbol? No sé, me parece que existe el básquetbol o algo parecido. Y la natación. Y que sí, que no te hagas el tonto, que los conozco. Pues no lo parece. Solo del fútbol, o como se diga. No te metas con el fútbol. Si me apetece, me digo, mejor los vamos a discutir a otra parte. Sí, y antes, como dijo Guardiola, el Real Madrid es el único equipo que juega la Champions para ganar. Los demás juegan para intentar. Ahí va todo. Adiós, y ahora. Oye, mira, ¿en serio? Pues ahora tenemos visita. Ah, ya me acuerdo. Que ahora venía la clase y la clase de los amigos. Exacto, nos van a leer un cuento, creo. Un cuento para ellos. Dame la presión amarilla. Tiago, ¿qué vais a contar? A ver. Dímelo en el micrófono que no te oigo. Digo.
Y que el cerdito hierva. El pastel está arriba y el conejo, el perro, el cerdo y el otro están abajo cuando llaman a la gallina. Y no se conejo. Pero arriba, el perro, el cerdo y los están abajo. Y ya
Adiós. Vamos. A ver, ¿qué película me puedo ver? Mira, ¿qué haces en Netflix? Nada, estaba buscando una película. Pues, ¿te puedo ayudar? Sí, dime una, por favor. Mira, ahora te voy a hacer una. No sé por qué la razón que pase. ¿Cómo harías en una rubio con cine musical? Me parece que no hay nada de dinero. Hola, nosotros somos Elena Q. Y como nuestros compañeros anteriormente, nosotros somos cine música. Y vamos a recomendar series y música. Voy a empezar por mi película, que es Nano de África, que la hizo hace Frenzy. Candela, una profesora de pierde su trabajo por conciliarse y debe regresar a su barrio. Allí acepta clases en su antiguo instituto autopartiendo problemáticos. Al principio le gusta adaptarse, pero poco a poco descubre su potencial y los ayuda a competir en otros deportes. ¡Guau! Mira qué bonita. ¿Verdad? Sí, seguro que es igual de buena. Pues puede ser, aunque se depende de la. En fin, y película. Una peli de stop motion, una peli de stop motion basada en el libro de mismo nombre. ¿Qué tal por una niña de una cuadra de una prueba y la que encuentra una puerta interna que la llama un pastor con todo un amor y divertido. Sobre todo su madre, que luego Ya, te vas a hacer spoiler. es verdad. Cambio de tema. Hugo, que se llama recordar. Pues yo os voy a comentar Amy y Charlie, que va una niña pelirroja que es huérfana y unos padres la adoptan. Pero entonces fue al colegio y la hacía bien. Y la que yo voy a recomendar yo se llama Virtud de la Natural, que trata de una familia de campo que se muda casi de una ciudad al norte y la vida en barra. Es que pasan tantas cosas, bueno, mejor me callo. Así que verla por el libro, que está disponible en Disney Plus. Y ahora la música, que yo os voy a cantar la canción de Bossa Nova, Feliz Verano. ¡Qué guay! Luego me la pondré. Siguiendo con la canción, yo voy a recomendar la canción de Expreso de Marina Carles, que es flojita este verano. Y con esta nos despedimos. Y dejamos pues a la siguiente sección. Adiós. Bueno, ¡Qué aburrido es leer! Pero ¿cómo te ha aburrido? Es lo mejor del mundo. Pues a mí me parece que es mejor meterte en casa y estar todo el día leyendo. Después de que pase Miguel y Alejo, habrás encontrado ya aquí. Pues no lo sé, pero adelante. Hola y bienvenidos a Caracol Teatro. Alejo, ¿qué te pasa? Nada, estoy aquí leyendo un libro por internet. ¿Por qué no nos puedes ayudar? Vale. Se llama El piano de Greg. Y este libro nos adentramos en la vida de un joven llamado Greg Heffley, un pringao total. Bueno, no me enrollo más y empiezo. El padre de Greg, Frank, piensa que su hijo puede cambiar y dejar de ser un pringao total. Luego no lo ve. Su padre le amenaza con meterlo a una granja militar. Y bueno, mejor no me enrollo más, que si no os spoileo todo el libro. ¿Te apetece salir? Vale. Yo voy a recomendar la saga de libros. En concreto, un libro, el misterio de los hábitos dormidos. La historia cuenta de los misterios que surgen en cada capítulo de
equipo de fútbol que se encuentra en una situación muy delicada. ¡Qué chulo! Sí, pero qué chulo. Vale, el siguiente libro cuenta de un escritor, trata de un mundo que es un que vive en un pequeño y cae a la tierra donde conoce a un piloto parado en el desierto. El piloto descubre que el principio es un veneno de otro planeta y decide de que busque un cordero para que se coma los adultos de su hogar y evita así que tenga unos árboles que le están tocando. Sin embargo, una sociedad se da cuenta de que el cordero también se puede comer frutos. No voy a decir más hasta que veas su libro. ¡Oh, no! Pero, ¿vale? ¿Vas a morir o no? Pues si la situación no es ya todo. Entonces, adiós. ¿Ya se encontró tu libro ideal? No, está claro que mi libro ideal es de caballos, pero he encontrado uno que me podría gustar. Se llama El diario de Greg. Chulísimo, ¿Pero qué? Pues que era ambientado y fresco y a mí se me con curiosidad. ¡Qué curioso! ¡Adelante! Bienvenidos y bienvenidas a esta sección de inteligencia artificial. Pero si estamos en curiosidades. Ay, perdón. Bueno, pero ya te pido una próxima vez, ¿eh? Y empiezo tú. Pero, Empiezo. ¿Sabéis que hay un tipo de medusa que es inmortal, llamada Turritopsis dormido, que puede revertir su envejecimiento y volver a la etapa juvenil? pero no, eso es imposible. A ver, yo soy una persona de estilo. A ver, ¿qué? Tiene 1457 años aproximadamente. Te he dicho que es mentira. Mi turno. ¿Sabéis que los pájaros pueden dormir a una pata? El equilibrio puede ser un pájaro. Pues eso creo. Ahora, ¿sabéis que el brazo de una ballena se puede escuchar a una distancia de 3 kilómetros? Realmente estás loco. Esas distancias hasta 14 distancia. Soy más midiendo distancia, pero no creía que era como distancia más. Ahora sí estás loco. Más de 20 kilómetros. Voy a seguir con la curiosidad. Y me toca. ¿Sabéis que la zona del planeta? Eso es un montón. Y si vos sabéis que hay cosas que no en el balcón. ¿En serio? Mantú, ¿sabéis que hay algunas zonas del desierto de Chile que no han llovido en 500 años? No, vamos a estar pronto. Venga, vale. Y adiós. Adiós. Me parece que has estado en las nieves y te ha oído tanto como a mí, porque no tienes la curiosidad de zapatos. Ah, pues sí, estoy. Soy un robot y ahora quieres ver a mi pareja, la balconía, pues entonces adelante. Bienvenidos y bienvenidas a la sección de inteligencia artificial.
Madrid es de enfocarse. Un reto a los efectos de información universitaria. Y ahora os voy a decir Valencia, Leonardo y Bertrand. Estas son para crear imágenes, pero Bertrand es para el tipo de foto que tú quieras. Eliges una donde tú quieras y la apreciaste y haces el paso. Y le hace la misma figura y característica. Y para hacer información exacta de localización sí. Y nos vamos a decir también el método de aplicar. La primera, la P. P pregunta. Pregunta es estructurada. Lee, tienes que leer bien lo que está puesto ahí. Y investiga. Investiga en otras plataformas lo que has preguntado a pesar. C, de contrasta. Tienes que contrastar en varias vías de información para ver si es correcta y se rechaza. A. Aprende. Aprende lo que ya te has dicho eso. Alejandro Dato. Uy, parece que me está todo. Está quedando sin batería. Tenemos también esta sesión ya acabada. A. Ahora, tu favorito es Sofsky. Me encanta Sofsky, pero la verdad no sé qué van a hacer. Pues que también pasen. Mara, María y Valeria, ¿quiénes se lo explican? Valeria, ¿qué es esto?
no estamos haciendo de qué. Está actuando, ¿no? Pues claro, en este momento, Bueno, tampoco es eso, pero